Los versos que acabo de leer por del Hechos capítulo 1 nos informan del proceso por el cual los primeros creyentes en Jerusalén seleccionaron a un nuevo apóstol llamado Matías para reemplazar a Judas Iscariote. Ahora, ustedes pensarían que algo tan simple como esto sería fácil de entender, sin ningún desafío o dificultad interpretativa. Pero eso no es el caso. De hecho, la elección de Matías como apóstol se ha convertido en algo así como una gran controversia entre los cristianos. Y la razón de esta controversia es porque algunos maestros de la Biblia de muy buena reputación están convencidos de que los apóstoles cometieron un gran error al elegir a Matías. ¿Cuándo o por qué? Porque si hubieran sido más pacientes y aguardados, hubieran visto que Pablo y no Matías era la elección del Señor para reemplazar a Judas y convertirse en el nuevo duodécimo apóstol. Y parte del argumento usado por los defensores de este punto de vista es que de vista en contra de que Matías sea escogido como apóstol es que echaron suertes para decidir su apostolado, que es como si nosotros hoy rodáramos los dados para decidir algo. Además, el hecho de que nunca más volvemos a escuchar nada acerca de Matías en el Nuevo Testamento da un poco de peso al pensamiento de que este hombre relativamente desconocido era el hombre equivocado para el puesto y que la elección del Señor para el duodécimo apóstol era Pablo. Evidencia de todo esto lo que leemos sobre él a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento. Uno de los principales defensores de que Pablo sea el duodécimo apóstol fue el doctor, ah, alguien que no conocemos hoy muy bien, pero al principio del siglo XIX, el doctor G. Campbell Morgan, un excelente predicador expositivo. ah, y él fue el que continuó en Westminster Chapel después de Henry Matthew. Y él es un excelente predicador, expositivo durante los primeros años del siglo XX. Aquí hay una muestra de lo que dijo Morgan en su comentario sobre Hechos en relación con su crítica de los apóstoles acerca de la selección de Matías. Dice que la elección de Matías fue equivocada, su método de selección también fue erróneo. El método de lanzar lotes ya no era necesario, por lo tanto tenemos el nombramiento equivocado de Matías. Era un buen hombre, pero el hombre equivocado para esa posición y se perdió de vista. Y cuando actualmente llegamos a la gloria final de la ciudad de Dios, vemos 12 piedras fundamentales y 12 hombres de apóstoles. Y no estoy preparado para omitir a Pablo de los 12, creyendo que él era el hombre de Dios para llenar la brecha. Ahora, las palabras del doctor Morgan son una representación justa de aquellos que creen que los 11 apóstoles se equivocaron al hacer de Matías el duodécimo apóstol. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Morgan tenía razón o estaba equivocado? ¿Los apóstoles se equivocaron al elegir a Matías y no esperar que el Señor levantara a Pablo? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana mientras estudiamos estos versos. Pero además de abordar el tema de Matías, estos versículos también nos obligan a considerar por qué los apóstoles usaron el método de echar suertes en busca de la guía de Dios. Y si esta es una forma válida de determinar la guía de Dios hoy en día para nosotros. Entonces, lejos de ser un pasaje simple y sencillo de la Escritura de comprender, estos últimos versículos de Hecho 1 nos plantean algunos desafíos interpretativos que simplemente tenemos que superar. Pero lo primero que debemos hacer es ver el contexto más amplio de estos versículos, porque es la única forma de comprender correctamente los textos individuales del pasaje. Y tenemos que descubrir qué mensaje, esta es la única manera, ver el contexto más largo. Y como recordarán, estos versículos sobre la elección de un reemplazo para Judas
se encuentran en una sección del capítulo 1 de Hechos, donde encontramos a los apóstoles junto con unos 120 creyentes en la ciudad de Jerusalén. Todos están esperando por el Espíritu Santo para venir y vivir en ellos permanentemente. Eso fue lo que Jesús les dijo: vayan a Jerusalén y esperen. Entonces, mientras los apóstoles no sabían cuánto tiempo sería este periodo de espera, nosotros vemos hacia atrás, pero vemos que fue un periodo de 10 días que tuvo lugar entre la ascensión del Señor al cielo y el día de Pentecostés. Pero durante esos 10 días, el escritor de Hechos, Lucas, nos dice no solo lo que hicieron los apóstoles mientras esperaban que llegara el Espíritu Santo, sino también que sus acciones revelan la grandeza de su carácter, del carácter de ellos. Y al hacerlo, Lucas revela por qué estos hombres, comunes y corrientes como fueron tan utilizados por el Señor. Y esto debería ser un gran estímulo para nosotros, todos nosotros, porque nos dice el valor que Dios le da al carácter de una persona. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la utilidad para Jesús se trata de carácter, en lugar de habilidades o maestrías y destrezas. Un individuo puede tener títulos impresionantes, una gran educación, dones espirituales como ninguno y extraordinarios talentos dados por Dios. Pero si carecen de carácter piadoso, su utilidad para el Señor será muy limitada y mínima. En su excelente libro llamado Liderazgo Espiritual, J. Oswald Sanders dice esto acerca de los hombres que Jesús eligió para ser sus apóstoles. Cuando Jesús seleccionó a los líderes, ignoró todas las ideas populares de su época y la nuestra sobre qué tipo de persona podría encajar en el papel. La banda de discípulos de Jesús comenzó sin preparación y sin influencia, un grupo heterogéneo para el cambio del mundo. Cualquier campaña de cambio de hoy tendría un elenco de directores y asesores llenos de estrellas. En el grupo de Jesús, ¿dónde estaba el estadista prominente, el financista, el atleta, el profesor o el clero aclamado? En cambio, Jesús buscó a una persona más humilde, no manchada por la sofisticación de su época. Jesús eligió entre las filas de los obreros, no del clero profesional. Jesús escogió personas con poca educación, pero pronto mostraron un extraordinario talento. Vio en ellos algo que nadie más vio y bajo su hábil mano emergieron como líderes que conmocionarían al mundo. Es posible que nunca seas un líder oficial en la iglesia, pero aún así tú puedes ser una persona de gran carácter, de gran manera, usado gran manera por Dios, porque el gran carácter es lo que Dios usa. Estoy leyendo de D.L. Moody. Fue muy grande en sus días. La escuela a la que yo fui, él fundó el Instituto Bíblico Moody. Pero D.L. Moody tenía muy poca educación, casi no pronunciaba las palabras propiamente. No fue un gran profesor de la palabra, pero Dios fue humilde y Dios lo usó grandemente. D.L. Moody, el mundo todavía no ha visto a un hombre a quien no sea educado y Dios lo use grandemente. Y Moody dijo, por la gracia de Dios, yo voy a ser ese hombre. Yo voy a ser ese hombre porque gran carácter es lo que Dios usa. Y una persona dijo, cualquier cristiano puede tener un carácter si busca al Señor. Una persona dijo, un hombre piadoso es un arma asombrosa en las manos del Señor. Entonces, cualquier cristiano puede tener un gran carácter si busca al Señor por su gracia capacitadora para ser disciplinado en su búsqueda del carácter piadoso y cristiano. Y esa es la razón por la cual esta sección del capítulo 1 de Hechos es tan importante para que aprendamos, porque los rasgos de carácter que Lucas revela en la vida de los apóstoles sirven como ejemplos y modelos para nosotros del tipo de carácter que necesitamos tener si alguna vez esperamos ser usados por el Señor de una manera significativa. Y a pesar de sus deficiencias y debilidades pecaminosas, los apóstoles realmente eran hombres con carácter piadoso, incluso antes de que el Espíritu Santo viniera a morar a ellos permanentemente. Ahora,
En nuestros estudios hemos observado 3 características específicas del carácter que tenían los apóstoles que los hicieron tan útiles para Jesús. Primero, fueron caracterizados por la obediencia a Jesús, evidenciado por su obediencia a su mandato de esperar en la ciudad de Jerusalén por el Espíritu Santo. Segundo, fueron caracterizados por la dependencia de Jesús, evidenciado cómo pasaron el tiempo en la oración continua, buscando al Señor para su fuerza y gran habilidad y gracia habilitadora. Y tercero, fueron caracterizados por un compromiso con la autoridad de las Escrituras. Y como se ve por el hecho de que abordaron el problema de la traición de Judas a Jesús como un cumplimiento de la profecía bíblica y su necesidad de ser reemplazado como apóstol, basándose en la declaración del Salmo 109, versículo 8, que dice, que otro hombre tome su cargo. ¿Okay? Entonces, dirigidos por Pedro, los apóstoles eran hombres bajo la autoridad de la palabra de Dios, totalmente comprometidos con sus preceptos y principios, y cómo abordaron el problema con la deserción de Judas revela su compromiso a las Escrituras. Entonces, hoy, al concluir nuestro estudio de Hechos 1, vemos un cuarto y último rasgo de carácter demostrado por los apóstoles que los hizo tan útiles para el Señor. Y eso es que fueron caracterizados por buscar de la voluntad de Dios. Leemos en el versículo 21 y 22. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Bueno, habiendo ya explicado a los 120 creyentes que la deserción de Judas como apóstol fue predicha en la Escritura y que las Escrituras también hablaban de la necesidad de reemplazarlo, Pedro ahora propone que es necesario que ellos designen un sustituto. Y él les da los requisitos necesarios y las calificaciones para el hombre que se convertiría en el nuevo 12º apóstol. Primero, con la primera calificación, siendo algo que es relativamente fácil de pasar por alto y no ponerle atención, pero no obstante es muy importante y algo que no debe pasarse por alto o ser minimizado. Y eso es que este nuevo apóstol debe ser un hombre, un hombre. Fíjese cómo Pedro lo dice. Él dice, por lo tanto, es necesario que entre los hombres que estaban con nosotros. Ahora, Pedro utiliza específicamente la palabra griega de género para masculino, que significa un hombre, en oposición a la palabra genérica para hombre, que podría referirse a hombres o mujeres. Y la razón por la que hace esto es porque solo los hombres fueron escogidos por Jesús para ser apóstoles, lo cual es totalmente consistente con la verdad bíblica de que cuando se trata de liderazgo en la iglesia, el diseño de Dios es para hombres calificados y no mujeres. Y les digo esto porque vivimos en una época cuando esto no es seguido. Pero es porque leemos en la primera carta de Pablo a Timoteo que al dirigirse a la iglesia local, dice que las mujeres no deben estar en la posición autoritaria de ser maestras, de autoridad, de ser maestras para la congregación, y que al elegir a los pastores ancianos para dirigir y enseñar deben ser hombres. Por ejemplo, 1 de Timoteo 2, 11, 12. Entiendan el contexto de estos versículos. Este es cuando está hablando acerca de la iglesia. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Yo no sé cómo Pablo podría haber dicho esto más claro. Y dice también, dice en 1 Timoteo 3, 1 y 2, dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de anciano, un anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ahora, así como el plan de Cristo para cada iglesia local es el liderazgo masculino, entonces su plan era que
era que sus apóstoles serían solo hombres. Y al hacer esto, de ninguna manera debe ser visto como Jesús menospreciando a las mujeres o teniendo una visión negativa de las mujeres. De ningún modo. De hecho, todo lo contrario es verdad. Jesús valoró, nuestro Señor valoró a las mujeres y las trató con el mayor respeto y amabilidad. Escucho las siguientes palabras del maestro bíblico Alexander Strauch al explicar que la designación de nuestro Señor de solo únicamente hombres como apóstoles no es una negación del valor que le dio a las mujeres. Él dice, su nombramiento del apostolado masculino no niega el hecho de que Jesús honró la dignidad de las mujeres, ministró a las mujeres, viajó con ellas y alentó su servicio a Dios y asimismo de una manera muy diferente a la manera de los líderes religiosos de su época. A pesar de su profundo afecto y estrecha relación con varias mujeres como María y Marta, el hecho es que Jesucristo estableció una oficina, un cargo apostólico exclusivamente masculino como el fundamento perdurable de su iglesia. Entonces, no debería sorprendernos y sorprender a nadie que cuando Pedro se pone de pie y dice que debemos reemplazar a Judas como el apóstol, el primer requisito que da para este nuevo 12º apóstol es que debe ser un hombre. Y les recuerdo que en esa asamblea en Jerusalén de alrededor de 120 creyentes, habían mujeres, como nos dice el versículo 14, pero ninguna de ellas fue considerada para el puesto de apóstol. Segundo, la segunda calificación que Pedro da para la selección del 12º apóstol, él dice que deben ser hombres que estaban con todos nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros. Es decir, como Pedro dice, debe ser alguien que haya estado con Jesús durante la totalidad de su ministerio terrenal. Desde el comienzo de su ministerio con su bautismo por Juan el Bautista, hasta la conclusión de su ministerio con su ascensión al cielo. Mire, es importante entender que Jesús tenía más discípulos que los 12 apóstoles y algunas mujeres. En Lucas 10 leemos que Jesús envió 70 de sus seguidores en el ministerio de una misión a varias ciudades en Israel. Además, Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que después de la resurrección de Cristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y sabemos por nuestro estudio de Hechos que había alrededor de 120 creyentes en la ciudad de Jerusalén, esperando que el Espíritu Santo los morara. Entonces, cuando Pedro dice que el nuevo apóstol debe ser alguien que ha estado con Jesús durante todo su ministerio, está diciendo que tiene que ser como todos los demás apóstoles, un seguidor de Jesús desde el mismo comienzo de su ministerio hasta el final de su ministerio terrenal. Y al decirlo de esta manera, Pedro elimina a todos los que llegaron a creer en Jesús como el Mesías más tarde, después de que Juan lo bautizó. Hay muchos que vinieron después. Pedro está eliminándolos a ellos desde el principio. Entonces, hasta ahora, Pedro nos ha dado 2 calificaciones para el nuevo apóstol. Debe ser un hombre y debe ser alguien que haya estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Pero observen el final del versículo 22 que agrega una tercera calificación. Él dice que uno de ellos debe convertirse en un testigo con nosotros de su resurrección. Y lo que quiere decir con esto es que este nuevo apóstol debe haber visto personalmente al Cristo resucitado. Ahora, déjenme explicar, comprendan que, y lo he dicho antes, que nadie realmente vio a Jesús resucitar de entre los muertos y salir de la tumba. Nadie lo vio. Pero tenemos que darnos cuenta de que Jesús se apareció a todos los apóstoles y a otros creyentes después de su resurrección, de modo que fueron testigos presenciales de que resucitó de entre los muertos. Ellos no estaban allí cuando Jesús salió de la tumba, pero se les presentó a ellos. Y la razón de que esto sea una calificación para un apóstol es porque en la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles a lo largo de su ministerio, subrayaron el hecho de que ellos, y enfatizaron el hecho, el equipo apostólico fueron todos
somos testigos de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, a los judíos en Hechos 2:32, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. En el capítulo 3:15 dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Y dicen ¿quiénes somos nosotros? Los apóstoles. En el capítulo 5, 30 al 32 dice, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en la cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que obedecen. Pero el pasaje clave es Pedro hablando en la casa de Cornelio. En el capítulo 10, versículos 40 y 41. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Él dice, todos los apóstoles han visto a Jesús, somos los testigos. Y esta es la misma razón, por cierto, por la que Lucas da en el verso 3 de este primer capítulo de Hechos, en cuanto a por qué Jesús se apareció a sus discípulos durante un periodo de 40 días después de su resurrección. Él los convenció de que no estaban imaginándose cosas. Él realmente había sido resucitado entre los muertos. Y ahora, Pedro está diciendo que al reemplazar a Judas, este nuevo hombre, este 12º apóstol, necesita ser alguien que ha visto al Señor en su estado resucitado. Esto entonces nos lleva ahora a la pregunta que planteé al comienzo de este mensaje. ¿Qué pasa con Pablo con la elección de Dios para ser el 12º apóstol? Después de todo, ¿no vio Pablo a Jesús? ¿Y no hizo Jesús un punto de aparecérsele a Pablo? Y la respuesta es sí. Sí, Pablo vio a Jesús. En 1 Corintios 9:1, Pablo dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Pablo ciertamente vio al Señor y en varias ocasiones, no solamente una vez. Cuando él no solo vio una visión cegadora de Jesús mientras que estaba por el camino a Damasco cuando se convirtió, sino que Pablo dice varias veces en Hechos que el Señor estaba a su lado y le habló o que se le apareció a él en una visión o palabras para ese efecto. Y en un número de veces Pablo nos los dice. Y de hecho, en términos de ver a Jesús, Pablo experimentó algo de que ninguno de los otros apóstoles experimentó. Y Pablo dice en 2 Corintios 12 que en realidad fue llevado al cielo donde escuchó palabras que no le permitieron repetir. 2 Corintios 12, de 2 al 4. Y por cierto, él estaba usando esto para defender su apostolado. Habían personas diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol. No es uno de los originales, pero Pablo era un apóstol. Y entonces él dice esto: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces dice, ¿qué fue lo que Pablo oyó, pero no sabemos porque no le permitieron decir. Entonces, no hay duda de que Pablo sí vio al Jesús resucitado, pero entiendan esto, lo vio más tarde que los otros apóstoles. Y es por eso que sea un poco inusual la declaración en 1 Corintios 15 acerca de que el Señor se le aparece. Y note lo que dice, versículos 7 al 8. Este es... Después, hablando de Jesús, después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
él se llamó a alguien como nacido fuera de tiempo. Ahora, esta expresión como nacido fuera de tiempo es un reconocimiento por parte de Pablo de que llegó a la fe en Cristo más tarde que los apóstoles originales. Y ese es un punto muy significativo, porque nos dice que aunque Pablo era un apóstol legítimo, no podría haber sido uno de los 12, porque aunque Pablo cumplió con los requisitos para ser un testigo ocular de la resurrección de Cristo, no se encontró con la otra calificación establecida por Pedro, que fue alguien que siguió al Señor desde el comienzo de su ministerio en su bautismo hasta el final de su ministerio en su ascensión. Por lo tanto, está claro que según lo que dijo Pedro, Pablo no estaba calificado para ser el 12º apóstol. Entonces, la pregunta que tenemos que tratar en esto, en vista de esta verdad, Pedro y los otros apóstoles cometieron un error, como dice Campbell Morgan, que leímos anteriormente, y a otros, estaban equivocados al apresurarse a elegir a alguien para unirse a ellos como el 12º apóstol, en lugar de esperar pacientemente a que Dios escogiera a Pablo. No, no creo en absoluto que los apóstoles estaban equivocados o errados o impacientes en su elección del 12º apóstol. Y les daré varias razones por qué. Yo no creo que los apóstoles estaban errados en eso. Por un lado, no hay absolutamente ninguna indicación en este pasaje, ni en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, de que los apóstoles estuvieran equivocados al elegir a Matías como el 12º apóstol. No hay nada en el texto que indique esto. Si ellos hubiesen cometido un error, el Señor nos hubiera dicho. Ciertamente, Pablo nunca dice que estaban equivocados y que deberían haber sido elegidos en su lugar. De hecho, Pablo mismo reconoció que él no era uno de los 12 apóstoles. Observe lo que dice unos pocos versos antes de su comentario acerca de ser prematuro, en 1 Corintios 15:5. Y él dice, y que se apareció a Cefas, que es Pedro, luego a los 12. ¿Usted ve? Se refirió al equipo apostólico como los 12 y no se incluyó en este grupo. Él no dijo los 12 de los cuales yo debía haber sido uno. No, él los llamó los 12 y no él. En segundo lugar, todo en Hechos 1 señala a los apóstoles como hombres espirituales y piadosos, que caminaban en comunión con el Señor y por lo tanto no eran obstinados ni voluntariosos en seguir su propio camino. Hemos estado estudiando el punto de vista de Lucas, que Lucas revela que estos hombres ellos tenían carácter. Revela que estos hombres estaban comprometidos con la obediencia, en contacto con el Señor por medio de la oración y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ciertamente muestran devoción total a Cristo al querer su voluntad y no la suya. No hay nada que indique que su selección de Matías fue un error pecaminoso. La tercera razón, el escritor humano de Hechos es Lucas, y sabemos por otros capítulos en Hechos que Lucas fue el compañero de viaje misionero de Pablo. Obviamente estaba cerca de Pablo y sin embargo no da ninguna indicación en Hechos de que los apóstoles menospreciaron a Pablo al seleccionar a Matías como el 12º apóstol. No lo hay, no hay ninguna indicación de eso. Si alguien hubiese tenido objeción, hubiese sido entonces Lucas. En cuarto lugar, simplemente no tiene sentido que el Señor permita que los apóstoles cometan un error tan crítico como elegir al hombre equivocado para ser el 12º apóstol. De hecho, John MacArthur, haciendo el mismo punto, lo dice de esta manera. Es inconcebible que el Señor permita un error tan crucial en un oficio tan crucial al comienzo de su iglesia. ¿Por qué se tomaría el trabajo de proporcionar a los apóstoles todos los recursos adecuados y luego permitirles elegir al hombre equivocado? No tiene ningún sentido. Entonces, si Pablo fue la elección de Dios para el 12º apóstol, ¿qué fue Pablo en relación con los 12? Si Pablo no fue la elección de Dios para ser el 12º apóstol, ¿cuál era la relación de Pablo con los 12? Bueno, Pablo deja muy claro en su carta a los Gálatas que él es un apóstol legítimo, tan apóstol como los 12,
porque como ellos fue elegido por Jesucristo para ser uno de sus apóstoles. Y su mensaje fue algo que recibió de Cristo. Y él abre así su carta a los Gálatas 1:1, dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. No fue un hombre que mandó a Pablo o que lo asignó. Y nos hicieron una conferencia en Jerusalén y le dijeron, Pablo, tú eres el hombre. No, no sucedió así. Él dice más, en el versículo 11 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, lo que Pablo está enfatizando es que Jesús, y Jesús solamente, y no cualquier hombre, y en particular ninguno de los apóstoles originales lo nombró apóstol. Su apostolado fue, él no fue a un seminario para aprender esto. Él no fue a un seminario o a una escuela o a un estudio bíblico. Jesús le reveló el evangelio a Pablo. De hecho, un poco más adelante en esta carta a los Gálatas, Pablo hace una declaración muy significativa que muestra no solo que él era tan apóstol como los demás, sino que da una idea de por qué él no era uno de los 12 apóstoles originales. Observen lo que escribe en 2, 7, 9. Es muy importante. Sino al contrario. Él dice, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro le había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que después de una reunión con Pedro y Santiago y Juan, todos y los demás apóstoles estaban en Jerusalén, todos reconocieron que aunque Dios los había llamado principalmente para ministrar a los circuncisos, es decir, al pueblo judío, Pablo fue llamado a ministrar a los incircuncisos, es decir, a los gentiles. Y dándole la mano derecha de compañerismo que Pablo dice que le dieron, reconocieron que eran socios y compañeros con él en el ministerio del Evangelio, reconociéndolo como un apóstol válido, que a diferencia de ellos fue llamado por Jesús para hablar y ministrar principalmente entre los gentiles. Ahora escuchen con atención, porque el ministerio de Pablo a los gentiles es la mera razón por la cual él no era uno de los 12 apóstoles originales. Ya ves, de vuelta en Mateo 19:28, Jesús les dijo a los 12 apóstoles que en su venidero reino en la tierra, en el reino milenial, ellos actuarían como jueces. Eso va a ser el rol de ellos. El papel de ellos actuarían como jueces sentados en 12 tronos, llevando a cabo decisiones que involucrarán a las 12 tribus de Israel, es decir, la nación judía. Y eso tiene perfecto sentido porque su ministerio de principio fue para la nación de Israel, no para los gentiles. No quiere decir que no le predican los gentiles, pero el ministerio de los 12 fue para Israel, no los gentiles. Pero eso no fue el caso con Pablo.
Él recibió un apostolado único por Jesús. A diferencia de los 12, Jesús lo comisionó a él, a Pablo, para ministrar principalmente a los gentiles, no a los judíos. En Romanos 11:13 se llamó a sí mismo apóstol de los gentiles. Y ese es porque Pablo, aunque era un apóstol legítimo, con pleno poder y autoridad apostólica, al igual que los 12, no era uno de los 12, porque los 12 eran apóstoles de los judíos y no Pablo. Pablo era para los gentiles. Y esa es la razón por la cual la posición de Judas tuvo que llenarse. Entonces, ¿por qué no podían ellos existir con 11? No 11. Tenían que haber 12 apóstoles, no 11, con un ministerio de Israel en el primer siglo, porque estos mismos 12 tendrán un ministerio para Israel en el reino del milenio. Ese es el punto. Pablo no podría hacerlo. Él tenía la misma autoridad que los 12. Por lo tanto, ahora que regresamos a Hechos 1, podemos estar seguros de que Pedro está siendo guiado por el Señor y no erróneamente en la búsqueda de un hombre para reemplazar a Judas como el 12º apóstol. Entonces, habiendo establecido las calificaciones para el nuevo apóstol, lo siguiente que Lucas nos dice es que sucedió es que se presentaron 2 hombres que cumplían con estos requisitos. En el versículo 23, presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. De todos los hombres que estaban entre los 120 creyentes, solo 2 son presentados para consideración, aparentemente porque estos fueron los únicos que cumplieron con los requisitos que Pedro había establecido. Eran hombres que habían estado con Jesús a través de todo su ministerio terrenal y lo habían visto en su estado resucitado. Uno de estos hombres se llamaba José, que Lucas nos dice que también se llamaba Barsabás, que significa hijo del sábado, hijo de reposo, lo que indica que el nombre de su padre era sábado o que nació en el sábado. O sea, Lucas también dice que este hombre, José Barsabás, también se llamó Justo, probablemente su nombre en latín. El otro hombre que fue presentado fue Matías. Ahora, no sabemos nada de las escrituras acerca de estos 2 hombres, aparte de lo que leemos aquí. Pero uno de ellos se convertiría en el nuevo apóstol, y para averiguar cuál de estos primeros creyentes oraron, buscando al Señor para aclararle su elección. Y fíjate, así como oraron. Esta es la oración. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Ahora, nos ha tomado tanto tiempo llegar finalmente al punto en que vemos uno de los grandes rasgos de carácter de los apóstoles. Y lo vemos, hermanos, en la forma en que oraron. Su oración fue para el Señor, es decir, el Señor Jesús, para que Él, porque Él es Dios, conoce el corazón de todos, para que Él les muestre cuál de estos 2 hombres eligió para ser el reemplazo de Judas. Y antes de considerar el gran rasgo de carácter revelado por esta oración, quiero que noten cómo describieron a Judas. Se refieren a él como aquel que se desvió. Es decir, se desvió de ser un apóstol al traicionar a Cristo, se apartó de Jesucristo y de su verdad para ir a su propio lugar. Es decir, al apartarse de Jesús y del ministerio que le fue dado, Judas demostró ser un hombre no salvo y por lo tanto, cuando murió, se fue al lugar al que él pertenecía, o no otro lugar que el infierno. Amigo, esta es una afirmación muy aleccionadora y sobria sobre la realidad del infierno como el lugar del castigo eterno y el hecho de que no solo a Judas, sino todos los que se niegan a creer en Cristo como su Salvador, terminan allí después que mueren. Algunas personas, incluso algunos creyentes de la Biblia, tienen dificultades con la doctrina del infierno. Algunas, en su esfuerzo por suavizar la dureza del castigo eterno, han negado las enseñanzas bíblicas del infierno y en lugar de ellos han adoptado por creer que
Dios simplemente aniquila a todos los inconversos después de que mueren, de modo que simplemente se han ido para siempre y no tienen que sufrir infinitamente. Pero hacer esto es ignorar por completo la santidad y justicia pura y perfecta de Dios. Porque es su santidad y justicia lo que exige el castigo por el pecado. Y por lo tanto es la razón por la que existe el infierno. Entonces, Dios es justo y Él debe castigar el pecado. El Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Todos los días Dios está indignado contra el impío. En Nehemías, Nahum, Dios celoso y vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y esta ira, este castigo eterno, es porque Dios es eterno. Y los que han pecado contra Él han acumulado una medida eterna de la ira de Dios contra ellos. Entonces, cuando leemos que Judas fue a su propio lugar, esto es exactamente correcto. Exactamente correcto. Y ahí es exactamente donde se merecería ir. Era su lugar. Aquí es donde él pertenece a causa de su pecado y rebelión. Pero esta declaración de los apóstoles acerca de Judas fue solo parte de su oración. El centro, el corazón de su oración. La petición de su oración revela su gran carácter y es su petición de que Jesús les mostraría cuál de estos dos hombres, José o Matías, había elegido para ser el 12º apóstol. Escuchen con atención, porque lo que hace esta petición de oración que sea tan especial y reveladora sobre el carácter de los apóstoles es que refleja su completa sumisión a la voluntad de Dios, de Jesús. Ellos sabían que si así como los había elegido para ser sus apóstoles, entonces Él había elegido al hombre para reemplazar a Judas. El Señor, Él oró toda la noche antes de escoger Él sus apóstoles. Ellos eran sus oficiales representantes, sus representantes oficiales. Y entonces ellos sabían que ellos habían sido escogidos por Jesús. Y ellos entonces sabían que Él también escogería el hombre para reemplazar a Judas. Y eso era todo lo que ellos querían saber. ¿Cuál era su voluntad? Noten, no hubo ningún intento de parte de ellos de que su candidato favorito fuese elegido. No dejaron que sus sentimientos personales los influyeran. Quizás José era más popular que Matías. Quizás José era mejor que Matías, pero a ellos no les importaba eso. Jesús, tú escoges, dinos a quién tú quieres. Entonces, simplemente le dejaron la elección a Jesús y oraron para que les mostrara a quién había elegido. Esto nos dice mucho sobre el carácter de estos hombres que fueron apóstoles y qué tipo de carácter tenían. No estaban interesados en otra cosa que no fuera la voluntad de Dios. Y nuestras oraciones deben ser así. Deben estar ancladas en la preocupación de que se haga la voluntad de Dios, no mi voluntad. Deja que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Esta debe ser nuestra actitud en las oraciones. Nuestras oraciones nunca deben ser intentos de persuadir a Dios para que haga lo que nosotros queremos, si lo que queremos no es su voluntad. Ahora bien, nuestros deseos quizás pueden ser su voluntad para nosotros, pero siempre debemos estar dispuestos a someternos a su voluntad. Incluso si su voluntad y nuestros deseos chocan. Su voluntad debe ser eminente. Esta es la marca de aquellos que Dios ha usado mucho. Están más preocupados por hacer la voluntad de Dios que ninguna otra cosa. Buscan la voluntad de Dios en sus oraciones y viven para hacer su voluntad, aun cuando su carne
quiere hacer una cosa propia, de su propia voluntad, una cosa diferente. Tu voluntad sea hecha. Entonces, después de orar para que Jesús les muestre cuál de estos dos hombres eligió para tomar el lugar de Judas, el versículo 26 nos dice cómo el Señor dio a conocer su elección. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, la mayoría de la gente se sorprende cuando lee este versículo por primera vez porque el sorteo es en realidad lo mismo que tirar los dados. Y eso no parece una forma muy espiritual de discernir la voluntad de Dios. Bueno, después de todo, obtenemos nuestras palabras loterías o loto de esta práctica de lanzar lotes, que en aquel tiempo eran piedras pequeñas en lugar de dados. Ahora bien, en el caso de José y Matías, lo que probablemente sucedió es que ambos hombres fueron colocados en diferentes piedras o lotes y luego puestos en algún tipo de contenedor. Y cualquiera que sea la piedra que cayó primero al primer contenedor, ese fue el hombre tomado para hacer la elección del Señor como el 12º apóstol. Ahora, si bien puede sorprendernos saber que el reparto de suerte fue el método que los apóstoles usaron para determinar la voluntad de Dios, esta era en realidad una práctica muy común del Antiguo Testamento para descubrir la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento menciona el reparto de lotes muchas veces, pero un verso en particular explica el significado y el propósito de echar estas suertes. El Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Entonces, fue en sorteo que Dios reveló su voluntad particular en ciertos asuntos. Y los apóstoles, siendo judíos, inmersos en el Antiguo Testamento, simplemente usaron este método divinamente designado para buscar la voluntad de Dios, creyendo que después de orar, para que Jesús les mostrara su elección como apóstol, podían confiar en que Él revelaría su voluntad a través de los lotes que casta. Ellos crecieron en esto. Tenemos que tener cuidado. Nosotros no debemos usar este método para determinar su voluntad. No necesitamos hacerlo. Nosotros, esta fue la última vez que leímos en la Biblia que para usar el lote. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Los apóstoles no lo tenían en aquel momento. No tenían toda la palabra de Dios. No necesitamos ir allí, no tenemos que hacer esto. Fue una manera muy legítima de los apóstoles para determinar qué hombre fue la elección de Dios para tomar el lugar de Judas. Y leemos en el versículo 26 que el destino le correspondía a Matías. Y el hecho de que no leemos nada más en el Nuevo Testamento acerca de Matías no pone en duda su legitimidad como apóstol. Después de todo, aparte de Pedro y Juan y una breve mención de Santiago en su muerte en el capítulo 12, ninguno de los otros 12 apóstoles es mencionado después de esto en el libro de los Hechos tampoco. Matías fue un apóstol genuino, uno de los 12. Y ahora que fue elegido y agregado a los 11, todos los apóstoles finalmente están en su lugar y están listos para comenzar a ser testigos de Cristo, comenzando en Jerusalén y luego en toda parte del mundo. Solo hay una cosa más que debe suceder para que esto ocurra. Necesitan que el Espíritu Santo venga y more en ellos. Y Él vendrá, como veremos la próxima vez que estudiemos Hechos. Entonces, hay dos aplicaciones principales que provienen de estos versículos. Yo casi estoy terminando. En primer lugar, si usted es un creyente en Cristo, entonces por el ejemplo de los apóstoles, estos versículos les enseñan a buscar al Señor, poner la voluntad de Él. Nosotros tenemos que buscar su voluntad, poner la voluntad de Él por encima de la voluntad y deseos personales. Su voluntad es todo, su voluntad es buena y es correcta, y eso es lo que tenemos que buscar. No hay nada más importante. Es más, en Efesios 5:17, Pablo dice que es una necedad no conocer la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, la mayoría de las veces la voluntad de Dios se revela claramente en su palabra. Y donde no está claro, Él te da su dirección por deseos piadosos que Él pone en tu corazón. Esa es la guía del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, busca la voluntad de Dios en tu oración diaria.
Y si lo haces, eso es lo que alimenta tu alma y será significativamente usado por Dios para hacer su voluntad. Busca su voluntad y haz su voluntad. La segunda aplicación es para aquellos que no son verdaderos creyentes en Cristo. Si tú no eres salvo, entonces toma el ejemplo de Judas como una gran advertencia. Toma esto de corazón, de que si tú continúas en tu estado no salvo, cuando mueras, irás a tu propio lugar, el lugar que mereces, el infierno. Y la verdad es que todos nosotros merecemos estar en el infierno, no solamente Judas. Hay algunas personas que piensan, "Ay, no soy como Judas, no soy como Adolf Hitler". Ya, ellos merecen estar en el judío, pero nosotros, todos, somos rebeldes contra un Dios santo. Todos hemos pecado. Entonces, por lo tanto, merecemos eso. Sin embargo, Dios, en su misericordia, ha provisto un camino de salvación. Él se hizo hombre. Es lo que se trata. Él se hizo hombre para ser juzgado en lugar de los pecadores como nosotros. Jesús, mientras estaba en la cruz, estaba eternamente juzgado cuando el Padre lo abandonó. Por eso es que él lloró, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Si te arrepientes, Él fue abandonado. Él fue abandonado para que nosotros no seamos abandonados. Si te arrepientes y confías en Él, Él te salvará, te perdonará y te llevará al cielo cuando mueras por su misericordia. Y así concluimos el capítulo 1 de Juan. Les voy a recordar que hay ancianos, van a haber ancianos en el frente, si quieren orar o hablar con alguien de ellos. Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias por el capítulo 1 de Hechos y qué emocionados estamos de ver lo que el Espíritu de Dios va a hacer. Te pedimos que en medio de todos los hechos, todas lo que hemos estudiado hoy, que tú nos ayudes a no perder la vista del carácter y el significado real de estos capítulos. Queremos ser hombres y mujeres que te obedecen, que oran, que nosotros buscamos tu voluntad y que hacemos tu voluntad. Sabemos que queremos que estas verdades, Señor, estén en nuestros corazones y que nos cambien y nos transformen. Te pedimos por aquellos aquí que son como Judas, que se han ido o que no han recibido, te han recibido como su Salvador. Señor, que les abra el corazón y vean el terrible camino en el que están y que se devuelvan y se tornen a ti y te reciban como Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.